Hola a todos, yo soy Abraham Siga, estudiante de licenciatura en Ciencias Políticas de la región Orizaba, Córdoba. Hoy les presentaré mi proyecto final de la materia Democracia en México. Como índice de contenidos, vamos a abordar los siguientes temas: democracia, federalismo en México, el surgimiento de un partido hegemónico, política de masas, sistema político postrevolucionario y la crisis de 1968, tecnocracia y neoliberalismo. Nos hacemos esta pregunta: ¿quién debe de gobernar? En el mundo moderno, la democracia, el gobierno del pueblo, se considera la forma ideal de gobierno. Sin embargo, en el pasado algunos filósofos han defendido el gobierno de un monarca o de una élite aristocrática. Hay varias defensas del gobierno de un grupo minoritario o de un solo individuo. Los gobernantes de Grecia y Roma decían descender de dioses o incluso adoptaban el nombre de deidades. Platón, en la República, hizo una defensa práctica de la aristocracia, el gobierno de los mejores. Disgustado por el suicidio forzado de su maestro Sócrates, al que un jurado de ciudadanos había condenado por impiedad, dijo que en una democracia un electorado sin educación podía tomar malas decisiones influido por populistas. Por lo tanto, solo un pequeño grupo de filósofos sabios e imparciales podía gobernar de forma sensata. La definición más aceptada de democracia se centra en sus instituciones, según Samuel P. Huntington. La institución clave es la elección de líderes en eventos competitivos. Un gobierno es democrático en la medida en que sus tomadores de decisiones más poderosos son elegidos mediante elecciones periódicas competitivas, honestas y no excluyentes. En este método, los candidatos compiten libremente por los votos y prácticamente toda la población adulta tiene derecho a votar. Este enfoque, introducido originalmente por Joseph Schumpeter en 1942, ve la democracia como un mecanismo institucional para alcanzar decisiones políticas a través de la lucha competitiva por el voto del pueblo. La democracia en el nivel connotativo tiene implicaciones limitadas a la esfera política, pero de importancia crucial. Fomenta el orden público y permite cambios moderados y graduales, siendo más inmune a las revoluciones violentas que otros sistemas. Además, es incompatible con una economía de planificación centralizada. La consecuencia política más característica y trascendental de la democracia es la capacidad que poseen sus instituciones para proteger los derechos y libertades básicos de los ciudadanos. Esto es posible porque la competencia electoral obliga a garantizar las libertades de reunión, organización, expresión y prensa. En esencia, la democracia es el único sistema que posee los mecanismos institucionales para garantizar las libertades fundamentales, ya que permite que los gobernantes puedan ser desplazados del poder en las elecciones siguientes. La metáfora del reloj de arena de la democracia. La democracia funciona como un gran reloj de arena. La arena, las ideas y las facciones debe fluir constantemente a través del cuello estrecho, es decir, las elecciones y el debate, para garantizar que la mayoría y la minoría sigan intercambiando posiciones, manteniendo el sistema en movimiento y evitando que el poder se quede estancado en un solo lugar. Si el flujo se detiene por la coerción o la falta de debate, el reloj deja de ser democrático. La Corte de Cádiz y la Constitución de 1812 como parte del federalismo mexicano. El federalismo mexicano tiene raíces autóctonas en la evolución social y la política de la colonia del Virreinato de la Nueva España, manifestándose en los regionalismos preexistentes. Elementos claves fueron las insistencias de la Diputación Novohispana en la Cortes de Cádiz en 1812 en extender las diputaciones provinciales y la creación de nuevos municipios, lo que fortaleció los poderes locales y la conciencia de autonomía. La adopción del sistema federal en 1824 fue un movimiento de la periferia hacia el centro. Fue la única opción para asegurar la unidad del país tras el intento monárquico de Agustín de Iturbide, pero resultó en un pacto con una federación débil y estados fuertes. Tras periodos de vaivenes entre centralistas y federalistas, la Constitución de 1857 unió la fórmula federal con el liberalismo que abogaba por los derechos individuales y la limitación del poder.
Durante el Porfiriato, a partir de 1876, el gobierno federal se fortaleció en la práctica. Porfirio Díaz resolvió la coexistencia federal mediante pactos políticos con los gobernadores y promovió la centralización fiscal para dar viabilidad financiera al centro, un mecanismo crucial que fue la extensión del juicio de amparo, que revirtió su función original y suspendió las resoluciones judiciales locales a la Judicatura Federal. La Revolución de 1910 tuvo una vocación hacia la concentración y la centralización del poder. La Constitución de 1917, aunque federalista, incluyó disposiciones clave como el artículo 27 y las garantías sociales, que se convirtieron en puntuales para el engrandecimiento del gobierno federal y la supremacía presidencial. La vía más eficaz para la centralización postrevolucionaria han sido los impuestos y la planeación. Se federalizaron amplios ámbitos de competencia como la legislación laboral y agraria. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, establecido a principios de los 80, sustituyó al Congreso de la Unión en la determinación de contribuciones por un mecanismo de acuerdo entre ejecutivos dominado por la Federación. Actualidad. Hacia finales del siglo XX el federalismo era lamentable. No obstante, la alternancia política del año 2000 propició una modesta recuperación política para los gobernadores, una fuerza centrífuga, aunque en el gobierno federal aún domina la vía fiscal. El surgimiento del partido hegemónico en México, precursor del PRI, fue un proceso de conciliación del poder ejecutivo en las primeras décadas postrevolucionarias. El régimen inició con una etapa llamada diarquía, en 1917 hasta principios de la década de 1930, caracterizada por la tensión entre el presidente y un caudillo informal y un Congreso autónomo que fungía como foro para dirimir intereses de facciones regionales. Para institucionalizar la vida pública, en 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, que más tarde sería el PRI. Esto marcó el inicio del maximato, periodo donde se comenzó a consolidarse la predominancia del poder ejecutivo. La disciplina partidista se aseguró con la prohibición de la reelección de los legisladores y gobernadores en 1933, centralizando el control en el Partido Nacional. La hegemonía se alcanzó definitivamente cuando el presidente Lázaro Cárdenas expulsó a Plutarco Elías Calles, asumiendo el liderazgo indisputado del partido. Esta delegación de poder al presidente cimentó la concentración del poder en el Ejecutivo, asegurando el control sobre los demás poderes y niveles de gobierno a través de un partido político sólido y disciplinado. La cultura política de masas es la parte subjetiva del sistema político, constituida por las dimensiones evaluativa, cognitiva y afectiva. También se entiende como el conjunto de reglas que permiten a los individuos relacionarse con el sistema, reflejando cómo las masas piensan y calculan su acción política. Existe una relación compleja entre esta cultura y el cambio del sistema político. Dentro de ella coexisten elementos que buscan la conservación del régimen y otros que presionan por su transformación. El apoyo acrítico al régimen autoritario se explica por la ambigüedad cultural. Esta ambigüedad implica una doble racionalidad, el respeto por lo legal como la Constitución y la aceptación de lo real, el autoritarismo y la práctica política. Los ciudadanos deben saber moverse entre estas dos lógicas. En oposición, la demanda de democratización genera una cultura ciudadana caracterizada por el rechazo y la crítica de esta ambigüedad cultural. En conclusión, la cultura política es un subsistema fundamental para explicar la permanencia o el cambio del sistema político. El sistema político mexicano postrevolucionario, dominado por el Partido Revolucionario Institucional PRI, sorprendió al mundo durante décadas por su gran estabilidad política y su señalado avance material. Este sistema se sostuvo sobre un trípode de poder formado por el Estado, la Constitución de 1917 y el PRI. Aunque el modelo se alejó de una dictadura tradicional, operó como un sistema de partido hegemónico y presidencialismo autoritario.
Su principal pilar de legitimidad no era la democracia, sino la capacidad de distribuir el poder y generar bienestar social y estabilidad política. El control se lograba mediante la cooptación, el control social y fundamentalmente la represión política. A pesar de la estabilidad superficial, el sistema logró superar políticamente grandes rebeliones, incluida la Gran Represión Social de 1968. La matanza de estudiantes en octubre de 1968 fue un suceso que, aunque contenido con un mecanismo de represión-concesión, minó la legitimidad y la fuerza del grupo en el poder. Esta crisis originó por la movilización de las clases medias que protestaban por falta de empleo. El intelectual Octavio Paz pronosticó en 1970 el principio del fin del PRI debido al simbolismo de la represión. Paz argumentó que la crisis era una consecuencia del cambio en la estructura social del México desarrollado y que solo una solución democrática evitaría una explosión social. El sistema priista no logró captar la dimensión total de la crisis de 1968, que rompió acuerdos fundamentales. Las presiones del movimiento lograron una apertura democrática a cuentagotas. La crisis de 1968 condujo a la reforma política de 1978, la cual se considera el principio del fin del sistema régimen trípode de poder. El trípode se desmoronó porque el Estado ya no pudo garantizar el bienestar social, los defectos estructurales del sistema arrastrados desde el pasado y la pérdida de capacidad para satisfacer las necesidades de las mayorías. Transformaron la crisis social de 1968 en una crisis de legitimidad política terminal. El tecnócrata es un nuevo tipo de líder político, caracterizado por su alta calificación técnica y científica, a menudo con estudios de posgrado realizados en el extranjero, especialmente en universidades de Estados Unidos. Este perfil centrado en la eficiencia y la racionalidad de mercado sustituyó a los políticos tradicionales en la élite. El neoliberalismo, surgido tras la crisis de los 80, es un modelo político y económico mundial que promueve la liberalización del mercado, la apertura comercial y la desregulación y la privatización de empresas paraestatales, siguiendo los lineamientos del FMI, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La aplicación en México, el viraje hasta este modelo se inició con Miguel de la Madrid y se consolidó con Carlos Salinas de Gortari y continuó con Ernesto Zedillo Ponce de León. Estos gobiernos adoptaron las políticas de ajuste estructural, impulsando la modernización económica y la reinserción competitiva del país en el mercado internacional. Consecuencias de este sistema neoliberal, pues a pesar de las promesas de desarrollo y bienestar, la aplicación de estas políticas ha tenido consecuencias desastrosas. Se ha registrado un empobrecimiento masivo de la población, un aumento de la desigualdad y la creación de cerca de 40 millones de mexicanos en la miseria. La realidad ha desmentido la infalibilidad de los tecnócratas, quienes se enfocaron en la eficiencia técnica y la obediencia a los dictados de los organismos financieros internacionales, actuando con indiferencia e insensibilidad ante los problemas sociales del país. Es todo, espero que les haya gustado, espero sus comentarios.